¿Sabías que la historia de Sodoma y Gomorra va mucho más allá de un simple relato de destrucción? Estas ciudades mencionadas en el libro de Génesis eran prósperas y fascinantes, pero su corrupción moral las llevó a un destino trágico. Mientras que el fuego y el azufre que las consumieron permanecen grabados en la memoria colectiva, los verdaderos misterios están en las lecciones espirituales y éticas que nos dejan, que nos enseñan sobre la justicia divina y los límites del comportamiento humano. En este vídeo exploraremos los secretos escondidos entre las ruinas de estas ciudades legendarias, profundizando en su contexto histórico y en las advertencias que aún resuenan hoy. Más que una historia de juicio, es un relato sobre elecciones, consecuencias y el delicado equilibrio entre misericordia y justicia. ¿Y tú, crees que vivimos tiempos similares a los de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, mencionadas en el libro de Génesis, son ciudades conocidas por la trágica historia de su destrucción debido a la ira divina. Situadas en la fértil llanura del Jordán, se cree que estaban cerca del Mar Muerto, un lugar tan enigmático como simbólico por su esterilidad. Estas ciudades eran prósperas en lo material, pero profundamente corruptas en lo moral. ¿Te has preguntado cómo sería vivir en una sociedad donde el lujo superaba cualquier sentido de justicia? Este escenario prepara el camino para una de las narrativas más impactantes de la Biblia. Los textos sagrados describen a Sodoma y Gomorra como centros de prácticas que violaban los mandamientos espirituales, convirtiéndose en símbolos eternos de los pecados bíblicos. Curiosamente, descubrimientos arqueológicos en la región muestran evidencias de civilizaciones destruidas abruptamente. ¿Será una coincidencia o una confirmación del relato bíblico? Las ruinas cercanas al Mar Muerto nos invitan a reflexionar sobre el vínculo entre el juicio divino y los actos humanos. El destino de estas ciudades se selló con la visita de ángeles a Lot, quienes le advirtieron sobre la inminente destrucción. La escena muestra un esfuerzo desesperado por salvar a los justos en medio de un caos moral. ¿No es fascinante cómo la Biblia destaca que incluso en la mayor oscuridad siempre hay una oportunidad de redención? Este detalle refuerza el concepto de la justicia divina, que siempre precede al castigo con un llamado a la transformación. Si lo comparamos con otras civilizaciones, Sodoma y Gomorra representan sociedades donde el desequilibrio entre la riqueza material y la pobreza espiritual lleva a la ruina. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestras prioridades hoy? Reflexionar sobre estas ciudades nos lleva a plantearnos preguntas difíciles. ¿Estamos repitiendo los mismos errores en nuestra era? ¿Cómo afecta el materialismo y la codicia a nuestra moralidad colectiva? Estas reflexiones nos conducen de manera natural al siguiente tema: los pecados y la condena divina. ¿Cuáles fueron los comportamientos específicos que convirtieron a Sodoma y Gomorra en símbolos de decadencia espiritual? Y lo más importante, ¿cómo resuenan estas prácticas en los desafíos que enfrentamos hoy? El relato bíblico describe a Sodoma y Gomorra como ciudades dominadas por una decadencia moral extrema, donde los pecados bíblicos se manifestaban en todas las esferas de la vida cotidiana. Desde la arrogancia y la falta de compasión hacia los más necesitados hasta actos de violencia y perversión, estas ciudades representan un rechazo absoluto a los principios divinos. ¿No es interesante cómo estos relatos trascienden la antigüedad y parecen reflejar problemas actuales en nuestra sociedad? Uno de los aspectos más impactantes es la falta de hospitalidad hacia los viajeros, un valor esencial en las culturas del Medio Oriente antiguo. Este rechazo a los forasteros simbolizaba un corazón endurecido y una desconexión con los valores espirituales. En nuestra época, ¿cuántas veces ignoramos a quienes necesitan nuestra ayuda, priorizando nuestra comodidad sobre la empatía?
Aquí es donde los secretos espirituales del relato nos desafían a examinar nuestras acciones. La condena divina fue precedida por advertencias claras. Los ángeles que visitaron a Lot actuaron como mensajeros de la misericordia de Dios, ofreciendo una salida a quienes estuvieran dispuestos a cambiar. Sin embargo, la mayoría de los habitantes ignoraron estas señales, prefiriendo continuar con sus caminos destructivos. ¿No es esta una lección sobre cómo las advertencias divinas pueden pasar desapercibidas cuando el orgullo nubla nuestra visión? La destrucción de Sodoma y Gomorra fue rápida y devastadora, con fuego y azufre cayendo del cielo. Este evento no solo representó la ira divina, sino también un recordatorio de las consecuencias de abandonar los principios espirituales. Pero incluso en medio de esta tragedia, la historia destaca la salvación de Lot y su familia, mostrando que la justicia divina siempre distingue entre el justo y el impío. Este relato nos invita a reflexionar: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo hoy? ¿Estamos promoviendo la empatía y la justicia, o nos estamos hundiendo en el egoísmo y la decadencia? Con estas preguntas en mente, pasamos al siguiente tema, donde exploraremos un interesante paralelo con Pompeya, otra ciudad marcada por una destrucción súbita y simbólica. La destrucción de Sodoma y Gomorra encuentra un eco sorprendente en la trágica historia de Pompeya, la ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Al igual que en el relato bíblico, Pompeya fue una ciudad próspera, conocida por su lujo y estilo de vida hedonista. Es coincidencia que estas dos civilizaciones, separadas por siglos, compartan un destino tan similar. Tal vez estas tragedias sean advertencias universales sobre los peligros de ignorar los valores espirituales y éticos. Pompeya, como Sodoma y Gomorra, tenía una reputación de excesos. Las excavaciones arqueológicas revelaron murales y artefactos que muestran una vida dedicada al placer sin límites. Este enfoque en el materialismo y la indulgencia recuerda los pecados bíblicos mencionados en el Génesis, como la soberbia, la avaricia y la lujuria. ¿Podemos aprender algo al observar cómo estas ciudades se alejaron de los principios fundamentales que sustentan una sociedad equilibrada? Mientras que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, Pompeya quedó sepultada bajo cenizas volcánicas, congelada en el tiempo. Este contraste resalta cómo diferentes fuerzas naturales pueden actuar como instrumentos de advertencia divina, o, al menos, como recordatorios de la fragilidad humana. ¿Acaso estas catástrofes son meros accidentes históricos? ¿O podrían contener un mensaje simbólico sobre la relación entre nuestras acciones y sus consecuencias? La arqueología de Pompeya nos permite ver la vida cotidiana de sus habitantes, desde sus mercados bulliciosos hasta sus templos paganos. Esto crea un puente interesante con Sodoma y Gomorra, cuyos restos aún están rodeados de misterio. En ambos casos, encontramos sociedades avanzadas para su tiempo, pero que, según sus relatos respectivos, ignoraron señales claras de advertencia. ¿No es esto una invitación a reflexionar sobre las señales de alerta en nuestra propia sociedad? Al conectar estas historias, vemos que las lecciones de Sodoma, Gomorra y Pompeya son atemporales. Nos advierten sobre el peligro de priorizar lo material sobre lo espiritual y de ignorar los valores esenciales para la supervivencia moral. En el siguiente tema, exploraremos cómo la justicia divina y la misericordia se equilibran en estos relatos y lo que esto significa para nuestras vidas hoy. La historia de Sodoma y Gomorra, al igual que la de Pompeya, revela una dimensión crucial de la narrativa bíblica: el equilibrio entre la justicia divina y la misericordia. Aunque las ciudades fueron destruidas debido a su corrupción, el relato resalta que Dios no actúa sin antes dar advertencias y oportunidades de redención.
¿No es conmovedor que incluso en los momentos más oscuros siempre se ofrezca una salida para los justos? Este principio es tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad. La intercesión de Abraham por Sodoma ilustra este balance perfectamente. Él suplicó a Dios que perdonara la ciudad si se encontraban suficientes personas justas. Esta escena no solo muestra la paciencia divina, sino también el valor de la oración y la mediación. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido el Abraham en la vida de alguien, orando por su bienestar o pidiendo misericordia en sus dificultades? Esta conexión nos recuerda el poder transformador de la compasión. A pesar de la destrucción final, la misericordia también se manifestó en la salvación de Lot y su familia. Sin embargo, incluso esta misericordia dependía de la obediencia a las instrucciones divinas. La esposa de Lot, al mirar atrás, desobedeció y sufrió las consecuencias. Este detalle refuerza la idea de que la misericordia no elimina la responsabilidad personal. ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir las señales de advertencia en nuestra propia vida? En estos relatos, la justicia divina nunca es arbitraria. Su propósito no es simplemente castigar, sino restaurar el equilibrio moral y espiritual en el mundo. Esto es evidente en la forma en que las advertencias fueron dadas con anticipación. Incluso hoy, muchos sienten que las advertencias divinas se presentan en forma de eventos globales, personales o espirituales que nos llaman a la reflexión y al cambio. ¿Estamos prestando atención a estas señales? Finalmente, la conexión entre justicia y misericordia nos desafía a buscar un equilibrio similar en nuestra vida cotidiana. Al aplicar esta lección, podemos convertirnos en personas más justas y compasivas, capaces de enfrentar desafíos morales con integridad. Con este entendimiento, nos dirigimos al siguiente tema, donde exploraremos las lecciones para la sociedad moderna que nos dejan estos relatos milenarios. Los relatos de Sodoma, Gomorra y Pompeya ofrecen lecciones atemporales que resuenan en los desafíos de nuestra sociedad actual. En un mundo cada vez más centrado en lo material, estas historias nos recuerdan la importancia de los valores espirituales y éticos. ¿Estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a la caída de estas civilizaciones? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarnos a encontrar un camino hacia una vida más equilibrada y significativa. Una de las principales lecciones es el peligro del orgullo y la falta de empatía. Las ciudades antiguas ignoraron las necesidades de los más vulnerables, priorizando sus propios placeres. En la actualidad, ¿cuántas veces permitimos que la indiferencia hacia los demás crezca en nuestras comunidades? El llamado a la solidaridad y al cuidado mutuo es una enseñanza que trasciende el tiempo y que resulta más relevante que nunca en una era marcada por desigualdades. Otra enseñanza importante es prestar atención a las señales de advertencia. En Sodoma y Gomorra, los habitantes ignoraron las múltiples oportunidades de cambio que se les ofrecieron antes de la destrucción. ¿Qué advertencias estamos pasando por alto hoy? Desde problemas ambientales hasta tensiones sociales. Nuestro mundo nos envía mensajes claros de que necesitamos redirigir nuestro enfoque hacia valores más sustentables y humanos. También debemos aprender sobre la importancia de la acción individual. Lot y su familia fueron salvados por obedecer las instrucciones divinas, mientras que otros perecieron por no hacerlo. Esto nos recuerda que nuestras decisiones personales pueden tener un impacto significativo, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras comunidades. ¿Qué pasos podemos tomar hoy para vivir de acuerdo con los valores que sabemos que son correctos? Finalmente, estas historias nos invitan a considerar el equilibrio entre la justicia y la misericordia en nuestra propia vida.
Si bien es necesario ser firmes contra la injusticia, también debemos ser compasivos y ofrecer oportunidades de redención a quienes nos rodean. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos crear un mundo que honre tanto la justicia como la gracia, un legado que vale la pena construir. Las historias de Sodoma y Gomorra no son solo relatos antiguos, son espejos que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades. En ellas encontramos advertencias sobre el orgullo, la indiferencia y la desconexión espiritual, pero también una esperanza en la justicia y la misericordia divina. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que podrían definir nuestro destino colectivo? Al igual que en aquellas ciudades, nuestras acciones tienen consecuencias.